Hola, buenas tardes. Hola, Buenas tardes. buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. ¿Y usted? ¿También? ¿Sin novedad? Qué bueno. Sale. ¿Ya tienen definido el lugar para proyectos? Sí, Arqui, todos están buscando un terreno, pero parece ser que va a ser cercano o dentro de Ciudad Universitaria. De acuerdo. Entonces me imagino que en esta semana definen el lugar de trabajo, ¿verdad? Es que cada equipo decide qué lugar elige, o sea, no es uno para todos. Ajá. Por eso, pero esta semana me imagino que queda definido el lugar de trabajo para todos. Sí, ya lo deberíamos tener hoy máximo. Ok. Sale. Entonces, para la próxima clase, esperemos que ya lo tengan definido. Por si tienen alguna duda con respecto al tipo de suelo, resistencia, qué tipo de sistema constructivo podemos utilizar, lo podemos checar la próxima sesión. Muy bien, Arqui. Vale. Sí, está bien. Bien. Entonces, vamos a continuar con nuestro programa. Y vamos a ver a hoy lo que sería losa maciza de concreto armado. Bien, recuerden que por ahí tienen el croquis en el cual nosotros tenemos indicada la estructura a base de muros de carga o bien una estructura a base de columnas y traves. O sea, son dos estructuras. Una es a base de muros de carga y otra es a base de columnas. Recuerden que esos muros de carga pueden ser de diferentes materiales y las columnas pueden ser de concreto o pueden ser de acero. Allí están los dos tipos de estructura que generalmente son los que vamos a manejar. ¿Sí? Una es con muros de carga y la otra con columnas. Bien, a cualquiera de estas dos estructuras nosotros le podemos colocar como entrepiso o cubierta una losa maciza de concreto armado, una losa de vigueta y bovedilla, una losa encasetonada, o en el caso de columnas, le podemos colocar un sistema losacero, o sea, una losa del sistema losacero para entrepiso y cubierta. Para este caso, o para el primer ejercicio, nosotros vamos a considerar una losa maciza de concreto armado para los muros de carga o para la estructura a base de muros de carga. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo la representamos, cómo trabaja la losa maciza, cuáles serían sus detalles constructivos y cómo se representa. ¿Sale? Muy bien, Arqui. Bien. Por ahí ustedes tienen los croquis, ya se los envié la semana pasada, en los cuales decimos que, o vamos a hablar de una losa maciza de concreto armado. Y podemos decir que es un tablero rígido que trabaja en uno o dos sentidos, apoyado perimetralmente y rigidizado en sus bordes por una cadena o por una trave. En el caso
de los muros de carga, si nosotros le colocamos una losa maciza, y repito, es un tablero rígido que va a trabajar en una o en dos direcciones y que va a estar rigidizada en sus bordes mediante una cadena de cerramiento o bien por medio de traves. Este tablero rígido, imagínense que este es el tablero rígido, ¿sí? Este tablero va a estar rigidizado en sus bordes, o sea, en todo el perímetro, por sus 4 lados, mediante una cadena de cerramiento o bien mediante una trave, dependiendo sobre qué está apoyada. Repito, si está apoyada sobre muros de carga, se va a rigidizar mediante una cadena de cerramiento por sus 4 lados. Y si está apoyada sobre columnas, va a estar rigidizada por sus 4 lados mediante traves, que es lo que comentábamos la clase pasada. O sea, las traves son elementos estructurales que van a soportar la carga y la van a transmitir en un 50% hacia los apoyos. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Creo que sí. Sí. O sea, si hay dudas, avísenme para regresarnos y explicar. O sea, quiero que todo esto quede claro, porque esto ustedes lo van a empezar a aplicar en sus proyectos. Y después, pues esto ustedes lo van a utilizar ya en su vida profesional. Entonces debe estar muy claro, o sea, primero entender qué es una losa maciza. Después, cómo trabaja esa losa maciza. O sea, cuando me refiero a cómo trabaja esa losa maciza, estoy buscando la forma de cómo transmitir el peso de esa losa, más el peso de la carga viva, ¿sí? Cómo la transmite a los elementos que van a soportar toda esa carga y después la van a mandar a la cimentación. ¿Sí? Entonces, esta losa, o sea, en este caso lo que estoy únicamente analizando es un pequeño tablero. Comentábamos la clase pasada que esta losa de concreto armado va a ser para entrepiso y cubierta y vamos a cubrir, pues mínimo, no sé, 50 metros cuadrados, 70, 100, 200, etcétera. Pero toda esa losa o la cantidad de metros cuadrados que va a tener toda esa losa van a estar divididos en tableros y esos tableros van a estar perfectamente bien determinados o bien definidos. ¿Sí? Pues repito que a todo esto nosotros le vamos a colocar una losa de entrepiso o de cubierta. Es toda la losa. Y esta losa está dividida en tableros. Estos son los tableros que están perfectamente bien definidos. Y estos tableros o esta losa de concreto armado va a estar rigidizada en sus bordes. Estos son los bordes de la losa. Va a estar rigidizada mediante una trave para el caso de columnas o bien mediante una cadena de cerramiento en el caso de muros de carga. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, arquitecto. Bien. Entonces, el tablero que les estoy mencionando, ¿sí? Sería este que tenemos aquí. Estoy suponiendo que este tablero tiene 5 por 4 metros. Aquí le vamos a colocar una losa maciza de concreto armado. Esta losa maciza de concreto armado va a trabajar en este sentido y en el otro sentido.
Significa que esta losa o parte de esta losa en este tablero va a tender a deformarse en el centro. O sea, va a tratar de colgarse en este sentido y en el otro sentido. Si ustedes se suben a su azotea, ahorita que tenemos bastante lluvia, si su cubierta no tiene un acabado o si su cubierta no está bien construida y si tienen una cubierta plana, o sea, me refiero que supuestamente debe estar a nivel, ¿sí? Seguramente por ahí se está acumulando agua, se está formando una laguna. Entonces, está creciendo y en el otro sentido. En los 4 bordes de esa losa no tiene agua, pero en el centro de esa losa seguramente hay agua, si su losa está colgada, ¿sí? Entonces, es así como trabaja este tablero. Entonces, la idea es que este tablero no se deforme. Para eso debemos de calcular el espesor que debe tener la losa, la resistencia del concreto que debemos de manejar y la cantidad de acero que debemos de colocar. ¿Sí? Este acero que vamos a colocar va a estar dado en hilos de varilla o bien en varillas. Y esas varillas van a tener una separación en un sentido y otra separación en el otro sentido, dependiendo las dimensiones del claro y la carga de diseño que nosotros hayamos obtenido. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esta losa que tenemos aquí, o parte de esta losa de este tablero, si nosotros no la calculamos, va a tender a deformarse en este sentido y en el otro sentido, siguiendo la distribución de las cargas que van a estar actuando. Recuerden que nosotros para obtener bajadas de carga dividimos el tablero, ¿sí?, del vértice hacia el centro a 45 grados. Y resulta que aquí tenemos un triángulo, en esta parte tenemos un trapecio, de este lado tenemos otro triángulo y aquí tenemos otro trapecio. El área de este trapecio es la carga que se va a venir para este eje. El área del otro trapecio se viene para este eje y el área del triángulo se va para este lado y el otro triángulo se viene para el otro lado. Entonces, cuando nosotros o ustedes calculen este tablero, la carga que van a considerar es la carga total que se viene para este tablero, perdón, para este eje, y con eso ustedes van a determinar el área de acero que se requiere para este sentido, ¿sí? Y después el área que tenemos aquí multiplicado por la carga de diseño, que va a ser la carga total, es la que ustedes van a considerar para calcular el área de acero que se requiere colocar en este sentido. Entonces es por eso que estamos diciendo que este tablero, que tiene 4 por 5 metros, es un rectángulo. Esta losa va a trabajar en este sentido y en el otro sentido. Si esta losa fuera cuadrada, trabajaría de igual forma en los dos sentidos. La cantidad de carga que se viene para un lado, y la cantidad de carga que se iría para el otro sería exactamente igual, porque estaríamos hablando de un cuadrado. Pero en este caso, como es un rectángulo, se va a deformar más en un sentido que en el otro sentido, porque la carga es mayor para un lado que para el otro lado. Por lo tanto, la separación de la varilla que vamos a tener en este sentido va a ser diferente a la separación de la varilla que va a estar en el otro sentido. ¿Sí se entiende? Sí, arquitecto.
Bien, Sí. ustedes tienen por ahí este croquis, ¿sí? Entonces, chéquenlo para que posteriormente, si hay alguna duda, pues lo checamos. Bien, pasamos al siguiente, ¿cómo se llama? Al siguiente croquis, ¿sí? En el cual ahora tenemos un tablero que es un rectángulo, pero las proporciones son mucho mayores para un lado que con respecto al otro. Por ejemplo, nosotros podemos suponer, ¿sí?, que este tablero va a trabajar, o la carga que tenemos en ese tablero se va a ir únicamente hacia un sentido. Se viene única, o sea, la mayor de la carga se va a ir en este sentido. En el otro sentido, la carga que va a recibir este eje y este eje va a ser mínima. Por lo tanto, podemos suponer que esta losa o este tablero va a trabajar en un solo sentido. Si checamos o vemos la cantidad de área que tenemos en uno o en otro eje, pues podemos identificar que el área es bastante considerable con respecto a la otra, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos trapecios con mayor cantidad de área y dos pequeños triángulos con un área mínima, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la gran cantidad de carga o la mayoría de la carga se va a ir en este sentido. Por lo tanto, el acero que vamos a colocar va a ser mayor en este sentido. Sí, perdón, va a ser mayor el área de acero que vamos a tener en este sentido. Por lo tanto, la separación que vamos a tener de la varilla en este sentido va a ser menor. O sea, vamos a tener más varillas en este sentido. Por lo tanto, la separación va a ser mucho menor. Y el área de acero que vamos a tener en este sentido va a ser menor. Por lo tanto, el número de varillas van a ser menos y la separación va a ser mayor, ¿sí?, en este sentido. ¿Sí? Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que calcular para determinar cuál va a ser el área de acero que necesitamos colocar para cada uno de los tableros. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces, todo eso de las deformaciones es donde se usa lo de las cortantes y los momentos. Exactamente. Cuando ustedes, cuando ustedes estén determinando, no sé si ya están viendo algo de estructuras, pero ahorita en este cuarto semestre a lo mejor ya están viendo vigas isostáticas, o sea, con dos apoyos, en las cuales ustedes tienen una carga uniforme repartida, ¿sí? Tienen dos reacciones, o sea, tienen una carga, o sea, tienen una viga con una carga uniformemente repartida. W es la carga uniformemente repartida. A lo mejor esa carga es a lo mejor de 2.5 toneladas, ¿sí?, la carga uniformemente repartida. Pero a lo mejor ustedes tienen por ahí alguna carga puntual. Y voy a suponer que tienen una viga de 5 metros, esa viga está apoyada en dos apoyos, con una carga uniformemente repartida de 2.5 toneladas por metro lineal, y a 3 metros del apoyo A, tenemos apoyo A, apoyo B, a 3 metros del apoyo A, a lo mejor hay una carga puntual, a lo mejor de 5 toneladas. ¿Sí? Ustedes van a determinar las reacciones. O sea, van a determinar cómo está reaccionando este apoyo y cómo está reaccionando el otro apoyo con respecto a la carga que está actuando. ¿Sí? Ustedes van a determinar que tenemos un área, ¿sí?, para obtener las reacciones. Y después ustedes van a obtener un momento máximo y van a tener un momento mínimo. El momento máximo es aquel que se va a presentar, ¿sí?, en la parte central de su apoyo, de su viga. Ese es el momento máximo, ¿sí?
Entonces, ese momento máximo es el que ustedes van a utilizar para determinar cuál va a ser el espesor, o en este caso, si es una trave, cuál va a ser el peralte de esa trave, ¿sí? ¿Qué cantidad de área de acero se requiere para esa trave según la carga que está actuando? O bien, a lo mejor, lo que ustedes están analizando es una losa. Entonces, ustedes van a determinar cuál va a ser el peralte de esa losa y cuál va a ser el acero que se requiere mediante ese momento máximo para colocarle a esa losa. Entonces, cuando hablamos de una trave, pues generalmente vamos a hablar o vamos a conocer la base de dicha trave. Cuando nosotros analizamos una losa, ¿sí? Nosotros tomamos un ancho de 1 metro de ese tablero para poderla analizar. Entonces, por lo tanto, ya tenemos la base que es 1 metro. Lo que vamos a determinar va a ser el peralte de esa losa mediante ese momento máximo para que nosotros podamos determinar cuál es el peralte y después cuál va a ser el área de acero que necesitamos para tomar esos esfuerzos. ¿Sí? O sea, todo esto va a ser en cálculo estructural, que ustedes me parece que ya están empezando a meterse en este análisis. ¿Sí? Entonces, así es como funciona esta losa, o así es como va a trabajar. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, aquí. Bien. Entonces, ya vimos cómo se va a deformar esta losa en ese tablero, en uno o en dos sentidos. Bien, aquí la tenemos. Estamos considerando un corte o una sección de dicha losa. ¿Sí? Aquí tenemos el apoyo A, el apoyo B, ¿sí? Tenemos la sección. Aquí no estamos indicando carga. Aquí estamos viendo cómo va a trabajar o cómo se van a presentar estos esfuerzos. O sea, antes de checar el croquis, en todos los elementos estructurales se van a presentar esfuerzos de deformación. O sea, esfuerzos que van a deformar o que van a tender a deformar dichos elementos. Y los esfuerzos que se van a presentar en losas y traves van a ser esfuerzos a tensión y esfuerzos a compresión para elementos estructurales en losas y traves. Y en algunos casos en las traves se van a presentar esfuerzos a torsión, pero van a ser mínimos los esfuerzos que se van a presentar en esos elementos. Pero en las columnas se van a presentar esfuerzos a compresión, esfuerzos a tensión y esfuerzos a torsión. O sea, las columnas, además de tener una fuerza axial que la va a comprimir, va a tener una fuerza horizontal, ¿sí? Y esa fuerza horizontal y la compresión que se está presentando va a tender a torcer a dichos elementos. Por eso se pueden presentar esos tres tipos de esfuerzos en esas columnas. Entonces van a presentar esfuerzos a tensión, a compresión y a la torsión. O sea, son tres tipos de esfuerzos. Los esfuerzos a compresión los va a tomar el concreto. Los esfuerzos a tensión los va a tomar el acero. Y los esfuerzos a la torsión los va a tomar el acero, pero en este caso van a ser los anillos o los estribos que tenemos en los elementos, al igual que los esfuerzos cortantes. ¿Sí? Para eso son los estribos o para eso son los anillos. ¿Sí?
Repito, estos elementos o estos esfuerzos, cuando ustedes lo estén analizando, van a determinar a qué separación van a estar los estribos que vienen en traves y columnas, ¿sí? Para que tomen esos cortantes, esos esfuerzos por cortante, ¿sí? Y los esfuerzos por torsión, según sea el caso, para traves o para columnas. Y ustedes se van a dar cuenta, o van a ustedes a determinar, o van a verificar el por qué el reglamento nos dice que nosotros debemos de reforzar, en el caso de las losas, 1/4 del claro del apoyo, lo debemos de reforzar o debemos de cambiar posición del acero. En el centro de ese claro, de esa losa, va otra cantidad de acero y a 1/4 del claro, del otro extremo, viene otra cantidad de acero, según el caso. Entonces, eso es lo que vamos ahorita aquí a explicar de cómo está trabajando esta losa o este tablero. ¿Hasta aquí está claro? Sí, aquí va claro. Bien. El tiempo está por terminarse. En cuanto se acabe, se vuelven a conectar para tener un poco más de tiempo para seguir avanzando. ¿Sale? Bien. Entonces, esta losa que estábamos mencionando es una losa maciza de concreto armado. ¿Sí? Si hacemos un corte y vemos cómo está trabajando, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que por efectos de carga, esta losa va a tender a colgarse al centro, lo que les comentaba hace un rato. Por lo tanto, si esta losa tiende a colgarse en el centro, en la parte de abajo de la losa se van a presentar esfuerzos a tensión. ¿Sí? Estos esfuerzos a tensión se van a dar porque en la losa se están presentando esfuerzos a compresión en la parte superior de la losa. En la parte de arriba de la losa se está presentando un esfuerzo a compresión que es producto de la carga de diseño. Esa carga de diseño que tenemos ahí está actuando sobre este elemento. Por lo tanto, está actuando o se concentra en el centro de la losa. Este esfuerzo a compresión que se va a presentar en el centro de la losa se va a reflejar en la parte de abajo de la losa, pero ahora como tensión. Significa que en la parte de arriba de la losa se está comprimiendo, ¿sí? Por el esfuerzo que está presentando, se comprime en la parte superior de la losa, pero en la parte inferior de la losa se está elongando, se está estirando, ¿sí? Así es como se va a presentar este esfuerzo. O son las consecuencias que va a provocar la carga que estamos considerando. ¿Sí? Y en los extremos, en la parte de abajo de los apoyos, aquí tenemos nuestra losa, está apoyada aquí, en los extremos, aquí tenemos la losa, ¿sí? Que por efectos de la carga que está actuando al centro de la losa, la parte de abajo tiende a deformarse. En la parte de abajo de la losa, o sea, donde estamos apoyando la losa en la parte de abajo, se está presentando una compresión. Aquí se presenta una compresión en la parte de abajo, en donde está el muro y la cadena de cerramiento, junto con la losa. Entonces, en la parte de abajo se presenta una compresión y en la parte de arriba, en ese punto, se está presentando una tensión, producto del esfuerzo que se está presentando de la compresión. Cuando esta fuerza actúa sobre ese tablero, tiende a bajar en este punto y acá tiende a subir.
Por lo tanto, se presentan dos pares de esfuerzos. Uno es tensión y el otro es compresión. Tenemos tensión en el centro, tenemos compresión en el centro de la losa, en la parte superior, y tenemos tensión en la parte inferior. Tenemos tensión en la parte superior, en el otro eje, y tenemos compresión en el apoyo de ese mismo eje. Son los pares de esfuerzos que se están presentando. Estos pares de esfuerzos o estas dos fuerzas, nosotros las tenemos que equilibrar para que nuestra losa o nuestra columna o nuestra trave no se deforme. ¿Sí? Por lo tanto, esos dos esfuerzos que se presentan o ese par de fuerzas, que generalmente son fuerzas, en este caso son colineales, ¿sí? Este par de fuerzas que está presentando, nosotros la tenemos que equilibrar. Y la vamos a equilibrar mediante el concreto y el acero. Debemos de colocar el volumen de concreto que se requiera para esta pieza y el área de acero que se requiere para tomar dichos esfuerzos. Todos estos datos van a salir o los vamos a obtener mediante el análisis del cálculo estructural. Y para iniciar el cálculo estructural, nosotros debemos de conocer cuál es la carga de diseño que estamos considerando o que va a estar afectando cualquiera de estos elementos estructurales. ¿Sí? Esa carga de diseño va a ser, a lo mejor yo aquí tengo una columna que va a soportar 35 toneladas. Yo necesito diseñar o calcular cuál va a ser la sección de dicha columna. A lo mejor para soportar esa carga de 35 toneladas, a lo mejor requiero una columna a lo mejor de 50 por 50, una sección cuadrada. ¿Sí? Eso va a ser para el concreto, o sea, ahí tengo un volumen de concreto. Ahora, ¿qué área de acero necesito empotrar en ese concreto para que trabaje a tensión en dicha columna? Tengo que analizar nuevamente la estructura o la columna para saber qué área de acero. ¿Sí? Y a lo mejor voy a necesitar, a lo mejor, 22 centímetros cuadrados de área de acero. O sea, estoy suponiendo. ¿Sí? 22 centímetros de área de acero. ¿Cuántas varillas voy a colocar? Entonces, para eso necesito saber o conocer cuál es el área de acero que tiene cada varilla. Por ejemplo, el área de acero de una varilla de 3/8 es 0.71. El área de acero de una varilla de media pulgada es 1.27. ¿Sí? Y así sucesivamente. O sea, todos estos datos vienen en el reglamento de construcciones. Allí están qué área de acero tiene cada diámetro nominal. ¿Sí? Y el diámetro nominal es 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7, 8, que sería una pulgada, un cuarto y 1/2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la varilla de 3/4 tiene 2.74, me parece. No, perdón, 1.97. ¿Sí? Porque la de una pulgada tiene 2.54. ¿Sí? O sea, si yo necesito 22 centímetros cuadrados de área de acero y quiero colocarle varilla de 3/8, tendría que dividir el área de acero entre el área que tiene la varilla de 3/8. Si yo divido 22 centímetros cuadrados entre 0.71, voy a necesitar muchas varillas de 3/8. Pero si yo divido esos 22 centímetros cuadrados de área entre 2.74, pues a lo mejor voy a ocupar, a lo mejor son 8.
¿Sí? O sea, esa sería la cantidad de varillas, ¿sí?, que voy a usar para esa columna. La suma de esas varillas me va a dar el área de acero que yo necesito. Entonces, esa cantidad de acero de esas varillas me van a tomar los esfuerzos a tensión, ¿sí? Y también me van a tomar los esfuerzos a torsión. Pero lo más seguro es que si estoy hablando de una varilla, de una columna que tiene 50 por 50 y que tiene un peso de 20 y tantas toneladas, ¿sí? Bien, continuamos. Muy bien, Arqui. Sale, entonces comentaba que las columnas, o sea, el área que se requiere para esa columna es en una X cantidad. Recuerden que para nosotros tenemos croquis en los cuales estamos, o sea, tenemos una sección de columna en este caso y estamos predimensionando. Tenemos una dimensión X y estamos proponiendo una X cantidad de varillas según las normas o según el reglamento. Y siempre les he dicho que eso es lo mínimo que nos marca el reglamento. Lo que requiera cada una de estas piezas es mediante el cálculo estructural. Pero con ese mínimo que nosotros tenemos por ahí, nosotros podemos predimensionar. O sea, nosotros podemos suponer cuál sería la sección que podríamos considerar y cuál sería el número de varillas que podemos proponer en base a lo mínimo. ¿Sí? Entonces estamos proponiendo, estamos predimensionando, no estamos calculando. ¿Sí? El cálculo ustedes lo van a llevar mucho más adelante. Cuando ustedes tengan todos los elementos, ahora sí van a tener que calcular cada una de estas piezas. Pero eso va a ser allá como por el octavo semestre, más o menos, que es cuando les van a pedir que ustedes analicen en estructura cualquier elemento arquitectónico para que ustedes tengan el diseño estructural de esa casa habitación o de ese edificio. ¿Sí? Para todo esto hay fórmulas. ¿Sí? Pero para poder aplicar esas fórmulas necesitamos recorrer primero la teoría para que después podamos aplicarlas. ¿Sí? Entonces, no se me preocupen, no se desesperen. Ahorita es por reglamento, ¿sí?, lo que estamos haciendo. Lo importante de esto es que ustedes vean o sepan cuáles son los sistemas, cómo funciona cada uno de ellos, cómo se deforman o cómo trabajan, qué es lo que tenemos que hacer para que estos elementos no fallen, cuáles son las dimensiones mínimas, por dónde está viajando el acero, cuáles son los recubrimientos, qué separaciones debemos dar, ¿sí? Que eso es lo que nos importa por el momento. Después, además de todo esto, pues ustedes van a tener que calcular, ahora sí, cantidades de acero, dimensiones reales, de acuerdo a un proyecto que ustedes tengan, que estén desarrollando. ¿Sí? Mientras tanto, lo que yo necesito es que ustedes entiendan cómo trabajan los elementos y cómo debemos de reforzarlos y cuáles son los detalles constructivos que debemos obtener para ver cómo se está colocando dicho acero para equilibrar esos esfuerzos que se están presentando. ¿Sí? Y finalmente, como recuerden que esto es construcción, pues generalmente si nosotros no diseñamos lo constructivo, si hay alguien que nos está mandando los datos, nosotros tenemos que interpretar esos datos para llevar a la práctica ese proyecto arquitectónico. Esa es la construcción. ¿Sí? Nosotros tenemos que llevar a cabo las ideas del proyectista, ¿sí?, que realizó dicho proyecto. Todo lo que el calculista o el de estructuras plasmó en sus planos estructurales, nosotros los tenemos que interpretar y los tenemos que llevar a la práctica.
Entonces, pues no es nada nuevo, porque se supone que nosotros conocemos o sabemos, ¿sí? O tenemos un conocimiento general, ¿sí? De lo que es proyecto, o sea, lo que es diseño, lo que es estructuras, lo que son instalaciones y lo que es construcción, con todo lo que abarca, ¿sí? El llevar a cabo dicha obra, ¿sí? Y repito, pues tenemos gente que nos va a estar apoyando en todos estos eventos. ¿Sale? Muy bien, Arqui. Bien. Entonces, continuamos con nuestro croquis. Entonces, ya vimos cómo se va a deformar. ¿Sí? Se deforma en este sentido. Abajo se presenta tensión, arriba se presenta compresión, en la parte de arriba de la losa se presenta tensión, en la parte de abajo de la losa tenemos compresión, lo mismo usted del otro lado, compresión y tensión en la parte superior. ¿Sí? Si yo aquí tengo 4 metros, o el reglamento me dice que estos esfuerzos se van a presentar a 1/4 del claro, ¿sí? Del eje hacia el centro de la pieza. Lo mismo sucede en el otro sentido, a 1/4 del eje hacia el centro de la pieza, a 1/4 del claro. O esa va a ser la dimensión o la distancia que los esfuerzos me van a afectar a dicha pieza. La carga que tengo actuando sobre ese claro de 4 metros en una losa, imagínense ustedes su recámara de 4 por 4, ¿sí? O de 4 por 3 metros, su recámara de 4 por 3 metros. Esa losa tiene un espesor de X centímetros y es de concreto armado. Por lo tanto, esa losa tiene un peso. Esa losa está sentada sobre 4 muros. ¿Sí? Allí está apoyada su losa. Ustedes recostados en su cama van a estar viendo el plafón de la losa, ¿sí? Y vean, o imagínense que tenemos los 4 muros, ¿sí? Ahí está la losa sentada. Esa losa está actuando en este sentido y en el otro sentido. Si su losa se deformó, en la parte central de la losa va a haber una deformación, o sea, ya se colgó la losa. Si ustedes meten un hilo, que sería un reventón por la parte de arriba, apoyada en los extremos de la parte de arriba, van a poder determinar cuánto se colgó esa losa. ¿Sí? Y voy a suponer que su losa ya se colgó 3 centímetros. Así mínimo, 3 centímetros su losa está colgada. Y ahorita, como ha estado lloviendo, si ustedes no han barrido la azotea o si no tiene acabado, pues lo más seguro es que esté encharcada en la parte de arriba de su losa. O sea, haya agua ahí. ¿Sí? Y a lo mejor son 3 centímetros la distancia que ya se colgó. ¿Sí? Ese esfuerzo que si ya se presentó ahí, en la parte de arriba, tenemos compresión que está actuando ahí. El producto del peso de la losa. Está comprimiendo ese concreto o ese tablero. Y en la parte de abajo de esa losa, el acero o la varilla está resistiendo a la tensión. Por eso no se ha caído. Porque tenemos allí el acero que está trabajando a tensión. Si no tuviéramos ese acero, con el peso de esa losa, el concreto en la parte de abajo ya se hubiera partido y ya se hubiera desplomado, producto por el esfuerzo de ese peso. Pero como tienen acero, el acero está trabajando a tensión y está soportando esa losa. ¿Sí? Ese peso que está actuando sobre esa losa está actuando en el centro. Pero conforme se va alejando del centro hacia los extremos, va disminuyendo la acción de la carga. Pero está afectando en el otro extremo a los apoyos. ¿Sí? O sea, ¿dónde están los apoyos? Pues, por lo tanto, ese esfuerzo del peso de la losa que actúa en compresión y la respuesta de la tensión en la parte de abajo, si está la losa trabajando en este sentido, para que esto se dé, significa que en la parte de abajo de los apoyos lo está empujando. ¿Sí? Por lo tanto, en la parte de abajo de los apoyos se está comprimiendo. ¿Sí? Aquí tenemos la losa
que en el centro está actuando la compresión, pero en este punto, por la parte de arriba, producto de la carga, de aquí para acá se va alejando el esfuerzo y se está manifestando aquí en la parte superior. Por lo tanto, en la parte de arriba de la losa se presenta tensión. Aquí hay tensión en la parte de arriba de la losa, aquí hay compresión en la parte de arriba de la losa, aquí hay tensión en la parte de abajo de la losa y aquí hay compresión en los apoyos donde está la losa. Producto de ese esfuerzo de la carga que está actuando. Entonces, así es como está trabajando dicha losa y así es como se están presentando los esfuerzos. Por lo tanto, la acción de la carga que tengo al centro de la losa, ¿sí?, que va a ser compresión y se va a manifestar en tensión en la parte de abajo, me va a tomar un medio del claro de la losa, ¿sí? Porque un cuarto de aquí para acá, donde se va a presentar tensión, ¿sí?, va a ser de aquí para acá un cuarto, de aquí para acá un medio, después un cuarto del otro lado y vamos a tener el entero. Si yo tengo 4 metros de longitud, un cuarto va a ser 1 metro, un medio van a ser 2 metros y el otro cuarto va a ser otro medio. Perdón, va a ser otro metro. Entonces, por lo tanto, tengo 1 metro de aquí y 2 metros de acá, son 3, más 1 de acá, son los 4 metros que tengo de claro. Entonces, el reglamento nos dice que esos esfuerzos se van a presentar a 1 cuarto del claro, ¿sí?, a 1 medio del claro y después en el otro cuarto del claro. Así es como se van a presentar los esfuerzos. Entonces, compresión en la parte superior de la losa y me va a dar un esfuerzo a tensión en la parte inferior de la losa. La misma acción de esta carga, ¿sí?, y los apoyos que tengo acá para soportar dicha losa, en la parte de abajo se van a presentar compresiones y en la parte de arriba tensiones, aquí y acá. Compresión en la parte de abajo, compresión en la parte de abajo, tensión en la parte de arriba, tensión en la parte de arriba, compresión al centro de la losa en la parte superior y tensión en la parte inferior. Son los pares de fuerzas que se van a presentar o los esfuerzos que están presentando, ¿sí? Entonces, tensión los voy a tomar con acero, compresión los voy a tomar con concreto para equilibrar este par de fuerzas, ¿sí?, que estoy considerando o que se están presentando, ¿sí? Entonces, así es como vamos nosotros a tomar dichos esfuerzos. ¿Sí? ¿Hasta aquí queda claro? Sí. Sí, Claro. Bien, entonces, o sea, repito, ustedes tienen por ahí este croquis, hay que analizarlo, entiendan la razón en cómo está actuando, imagínense los elementos, ¿sí? Revisen su casa, sus azoteas o sus losas para que se den cuenta cómo está. Y, o sea, si ustedes son observadores, se van a dar cuenta y si pueden ver estos esfuerzos que se están presentando aquí, pues por lo tanto se manifiestan físicamente en la construcción. Si su losa está colgada, ustedes si pueden checar en la parte inferior de su muro, o sea, por la parte de afuera del muro, se van a dar cuenta que en este punto de aquí hay una grieta. Es una grieta longitudinal. Es una separación que ya se dio en donde llega la cadena de cerramiento o la losa, o bien la trave, si es el caso. ¿Sí? Entonces, así como se presenta. Entonces, esto chequen ustedes en sus casas y se van a dar cuenta cómo está trabajando dicho elemento estructural. ¿Sí? O sea, si pueden verlo. Si ya tienen acabado, se manifiesta con mayor facilidad. Entonces, ahí se ve perfectamente la línea o la fisura o la grieta que corre en sentido longitudinal a lo largo de toda la losa. ¿Sí? Si su losa en su recámara no tiene acabado, se van a dar cuenta que en el plafón van a haber pequeñas fisuras. Esto es, se está agrietando el concreto en la parte de abajo. Porque al momento cuando se está colgando,
¿sí? Las fibras que tenemos aquí del concreto, pues no les queda otra más que abrirse, ¿sí? No continúa esta fisura porque el acero está trabajando, atención, o sea, está equilibrando esas fuerzas. Pero de todos modos, la deformación ya se dio o se está dando. Entonces, cuando nosotros calculamos o cuando nosotros construimos o diseñamos, la idea es que estas deformaciones no se presenten. Para eso calculamos nuestras piezas. Para eso tenemos diseño estructural. Para conocer las cantidades, las dimensiones que debemos de colocar para cada uno de los elementos que estamos considerando. ¿Sí? Y a todo esto lo llamamos diseño estructural o cálculo estructural. ¿Sí? Entonces, en construcción, nosotros tenemos que conocer, debemos de saber cómo funcionan estas piezas, cuáles son los esfuerzos que están actuando, cómo los tenemos que equilibrar, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son los materiales que debemos de colocar, cuáles son sus recubrimientos, sus separaciones, los números de los elementos, etcétera, etcétera. Porque se supone que nosotros también sabemos diseñar, sabemos calcular y sabemos construir, porque se supone que somos arquitectos. ¿Sí? Sí, Arqui. Yo tengo una duda, disculpe. Sí, ¿sale? ¿Siempre se mantiene un cuarto, no importando el claro que tenga la losa? Sí. Según el reglamento, siempre debemos de manejar un claro, o perdón, un cuarto, pero cuando ustedes analicen, o sea, el reglamento nos dice que debe estar entre un cuarto y un quinto del claro. Generalmente nosotros casi siempre, o yo considero, o yo recomiendo que trabajemos un cuarto del claro. El reglamento nos dice que debe estar entre un cuarto y un quinto del claro. Cuando ustedes calculen realmente esta dimensión, se van a dar cuenta que la longitud del refuerzo que debemos de colocar va a estar entre un cuarto y un quinto del claro. O sea, cuando ustedes analicen y calculen, van a calcular exactamente la dimensión. Por reglamento es entre un cuarto y un quinto del claro. Yo recomiendo que manejemos un cuarto del claro. ¿Sí? Ustedes como profesionistas, pues pueden manejar entre un cuarto y un quinto del claro, o bien un cuarto del claro. O sea, ya va a depender de cada uno de ustedes. Pero cuando ustedes estén calculando, o cuando el perito calcule, les va a dar la dimensión exacta del refuerzo que debemos de manejar. ¿Sí? Y siempre va a estar dentro de un cuarto o un quinto del claro. ¿Sí? Esto es, o sea, por ejemplo, yo aquí tengo, yo tengo que hacer un cuarto del claro en 4 metros, un cuarto sería 1 metro. Si analizáramos estructuralmente este esfuerzo con la carga que está actuando, a lo mejor, en lugar de ser 1 metro, que es el cuarto del claro, a lo mejor son 85 centímetros. ¿Cuál sería el quinto del claro? Si tengo 4 metros. Un quinto de 4. Más fácil. 4 entre 5. 88, ¿no? .8. O sea, 80 centímetros. ¿Sí? O sea, si yo manejo un quinto, ¿cuántos serían? 80 centímetros. Centímetros. Si manejo un cuarto, ¿cuánto sería? 1 metro. 1 metro. Si yo calculo esto, a lo mejor resulta que tengo 85 centímetros. Por lo tanto, la dimensión de 85 centímetros quedó entre un quinto y un cuarto. Porque un quinto son 80 y un cuarto es 1 metro. ¿Sí, sí quedó claro? Sí, Arqui, bastante. Sí, aquí. ¿Sí? Entonces es por eso que el reglamento nos dice, bueno, es que esta dimensión
va a estar, o los esfuerzos que van a presentar, nos van a estar afectando entre 1/4 y 1/5 del claro. Como nosotros ahorita por no estamos calculando, no tenemos la dimensión exacta. ¿Sí? Entonces podemos manejar lo que dice el reglamento, entre 1/4 y 1/5 del claro. Yo propongo, o yo les recomiendo que manejemos 1/4 del claro. ¿Sí? Ustedes pueden manejar 1/4 o 1/5. ¿Sí? O bien, cuando ustedes ya estén trabajando, ya puedan calcular, pues van a determinar la dimensión real. Por el momento, según el reglamento, ¿sí? Para todas las dimensiones, según el claro que estemos manejando, vamos a manejar entre 1/4 y 1/5. Y esto es para losas y para traves. ¿Sí? Vamos a manejar entre 1/4 y 1/5. Repito, yo recomiendo que sea 1/4. Y así lo estoy manifestando aquí. 1/4 del claro. Por lo tanto, en ese 1/4 del claro, ¿sí? Es la dimensión que me va a estar afectando ese esfuerzo. Por lo tanto, si se presenta tensión o compresión, es la longitud que yo debo de reforzar. ¿Sí? O debo de considerar para el refuerzo. Entonces, por lo tanto, este par de fuerzas o esfuerzos que están presentando, repito, los voy a equilibrar con concreto para compresión y con acero para tensión en esas dimensiones. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Bastante claro aquí. Dale. ¿Perdón? Que sí quedó claro. Vale. Por lo tanto, si ya tengo mis gráficas de deformación o si ya sé cómo se van a comportar dichos esfuerzos, ahora lo que tengo que hacer es colocar los elementos para equilibrar dichas fuerzas. ¿Sí? Entonces, voy a colocar en mi tablero el acero para equilibrar dichas fuerzas. Repito, el concreto me va a tomar los esfuerzos a compresión. En este caso, voy a considerar la resistencia del concreto. El concreto para estructura mínimo debe ser de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese concreto yo lo voy a producir. Diseño el concreto. Especifico que ese concreto que voy a utilizar, y según el reglamento, dice que mínimo el concreto para estructura, y el concreto para estructura es para cimentaciones, para columnas, para traves y para losa. Ese es concreto para estructura. ¿Sí? Mínimo, dice el reglamento, que debe de ser con una resistencia de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Recuerde que el concreto trabaja a compresión. ¿Sí? Ese concreto, o sea, si me dice que es centímetro cuadrado, significa que 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, o sea, me da 1 centímetro cúbico. ¿Sí? El esfuerzo que voy a colocar en ese centímetro cuadrado, que me va a afectar ese centímetro cúbico, ¿sí? O sea, tengo 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, ¿sí? Voy a aplicar el esfuerzo o ese concreto de ese centímetro cuadrado, ¿sí? Me va a resistir 200 kilogramos a compresión pura. ¿Qué es compresión pura? Agarro mis 200 kilos, ¿sí? O bien voy agarrando kilo por kilo y se los voy aplicando a ese centímetro cuadrado. Agarro 5 kilos y se los pongo ahí, veo que no pasa nada, le pongo otros 5 kilos, otros 10, etcétera, etcétera, hasta que llego a los 200. En teoría, ese centímetro cuadrado me va a resistir 200 kilogramos a los 28 días de haber producido ese concreto. Eso es compresión pura. O sea, poco a poco le fui colocando el peso a ese centímetro cuadrado. ¿Qué pasa si a ese centímetro cuadrado yo agarro una maceta o agarro un marro
o un martillo. Sí conocen este tipo de herramientas, ¿verdad? Martillo, marro o maceta. ¿Sí las conocen o no? Sí, aquí. Vale. Si yo agarro maceta, martillo o marro, ¿sí? Voy a suponer que es el martillo, agarro el martillo, lo levanto, tengo mi centímetro cuadrado o mi centímetro cúbico sobre un pavimento o sobre la tierra o sobre una pieza de madera, o sea, sobre algo tengo ese centímetro cuadrado o ese centímetro cúbico. Agarro el martillo que tiene 30 centímetros de longitud del mango, la cabeza del martillo a lo mejor me pesa 50 gramos, 100 gramos o una libra, si el martillo, ¿sí? Tiene 30 centímetros de longitud del mango, yo peso 80 kilos, levanto el brazo y aplico la fuerza sobre el centímetro cuadrado. ¿Qué creen que pase? Se rompe. Se hace polvo. ¿Por qué entonces me dicen que ese concreto me resiste 200 kilogramos? Porque el impacto fue mayor a 200 kilogramos. Exactamente. O sea, el esfuerzo que le estoy colocando, ¿sí? Es un golpe, ¿sí? Que yo peso 70 kilos, el brazo o la longitud del martillo, más lo que le pueda dar del brazo de palanca, o sea, que es mi mano, más el esfuerzo que estoy aplicando al aplicar la fuerza, ¿sí? Al momento del impacto, ese centímetro cuadrado no resiste los 200 kilogramos, se hace polvo, ¿sí? Por eso, cuando un carro se impacta sobre un poste de luz que es de concreto, le pone la torre. O sea, porque el impacto es brutal. O sea, este es de momento, ¿sí? Y el concreto no está diseñado para soportar impactos, ¿sí? ¿Por qué se caen los elementos estructurales cuando viene un sismo? ¿Por qué creen? ¿Puedes repetir la pregunta? Porque O sea, ¿por qué creen es, que los edificios se caen cuando viene un sismo? porque el concreto está diseñado para compresión y hay mucha tensión. Exactamente, o sea, va a haber torsión, o sea, va a haber movimiento, van a empezar a fallar los nodos, ¿sí? Ya no van a, o sea, se supone que esas piezas están hechas para cargar o para trabajar en una forma específica, pero de repente les cambian la jugada, o sea, los mueven para uno, para otro lado, ¿sí? Hay ondulaciones, ¿sí? Entonces estos elementos fallan. Y además, cuando aparece un sismo, la fuerza o la carga que actúa sobre ese elemento arquitectónico prácticamente se duplica. Por eso el reglamento de construcciones nos dice que dependiendo de la zona sísmica en la que se encuentre la construcción, nosotros debemos de considerar un coeficiente sísmico. Y por ahí nos habla para la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Zona del lago, transición y lomerío. ¿Sí? Esto es que lo que significa es que si yo tengo una carga de diseño, ¿sí? o mi construcción pesa 200 toneladas y la voy a afectar por un coeficiente sísmico a lo mejor de 0.5, significa que tengo que aumentarle el 50% de la carga. ¿Sí? Entonces voy a analizar mis estructuras o mis piezas o mis elementos estructurales con un 50% más de la carga para tratar de equilibrar esa posible fuerza o ese esfuerzo que me va a llegar y que le va a pegar en un momento dado a la construcción y no sé por dónde le va a llegar. Entonces el reglamento trata de poner por allí algunos márgenes de seguridad para contrarrestar estos movimientos. Entonces, por eso nos dicen, debemos de analizar nuestras estructuras, ¿sí? Mediante los sistemas X, etcétera, etcétera, para dar seguridad a las piezas estructurales, ¿sí? O a la construcción en general. Entonces, es por eso que nosotros debemos de considerar estos esfuerzos, ¿sí? Y de esa forma vemos cómo ese concreto que vamos a meter aquí, nosotros lo vamos a diseñar con una resistencia de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado por esa compresión pura, ¿sí?
va a estar apoyado por el acero de tensión que vamos a manejar y por todos los elementos que van a trabajar en conjunto. Por lo tanto, si yo varío la resistencia de este concreto, pues voy a estar afectando el trabajo de las piezas. Y el trabajo de las piezas no es otra cosa más que su resistencia. ¿Sí? Entonces, el concreto debe ser de 200 kilogramos mínimo, pero pueden ser 250, 300, 350, 400, 500, etcétera, etcétera. ¿Sí? Imagínense la resistencia que tiene el concreto de las columnas que están sobre el segundo piso del periférico. O sea, imagínense la resistencia de ese concreto. Ya no son 200 kilogramos. O sea, es una gran cantidad de peso, de resistencia que tiene dicho concreto. Bien, pero el mínimo son 200 kilogramos. Por lo tanto, nosotros lo proponemos, ¿sí? Y después lo diseñamos. O sea, si yo calculo ese concreto de 200 kilogramos o 250, pues debo de saber cuáles son las proporciones para ese concreto, para formar ese concreto. Entonces, si tomo el reglamento que me dice que son 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, significa que debo de tomar 50 kilos de cemento, 4 botes de arena y 4 botes de grava para formar un concreto de 200 kilogramos. Para que yo pueda mezclar o hacer este concreto, necesito de agua. ¿Sí? Y voy a ocupar más o menos 35 litros de agua para mezclar esa cantidad de concreto, para obtener 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y debo tener, o debe de cumplir ciertas características este concreto ya elaborado. ¿Sí? Debe de tener, ese concreto debe estar elaborado con un agregado máximo de 19 milímetros. O sea, una grava como agregado, o sea, la piedra más grande de la grava debe ser de 19 milímetros, o sea, 2 centímetros de diámetro. La arena debe ser, la piedra más grande de la arena debe ser de 6 milímetros. ¿Sí? El cemento debe ser completamente fresco, o sea, debe ser nuevo. No debe tener ya tiempo almacenado. ¿Sí? Entonces es un bulto de cemento que son 50 kilogramos, 4 botes de arena. Los botes de arena son de 19 litros, ¿sí? Los de las pinturas, sí, de 19 litros, son 4 botes de esos y 4 botes y medio de grava. Y más o menos 35 litros de agua en las mejores condiciones. O sea, las mejores condiciones me refiero a un espacio en donde el agua no se escape o no se filtre a las capas de la tierra. ¿Sí? Entonces debo construir o debo de hacer ese concreto en una superficie en la que no absorba agua, en donde no se contamine con tierra o con otros materiales esa mezcla. ¿Sí? Para formar ese concreto, que es un concreto de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y cuando yo lo coloque en las piezas que voy a colar, debo de tener un recubrimiento mínimo de 2 centímetros de las piezas que voy a cubrir, que en este caso sería la varilla. Entonces son 2 centímetros mínimo que debo manejar como recubrimiento. ¿Sí? Entonces ese es el concreto que voy a utilizar para estructura. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, claro. Bien. Sale, nuevamente el tiempo está por terminarse, ¿sí? Entonces, yo espero que todo esto ya esté prácticamente entendido. Chequen sus croquis, ¿sí? Vean cómo está funcionando, el por qué está ahí, dónde se prestan los esfuerzos, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a armar nuestra losa, ¿sí? Para que nosotros podamos representar nuestro plano estructural. Bien, entonces aquí tengo, ustedes ya tienen por ahí el croquis. Este croquis allí está, ¿sí? En los cuales estoy manejando la posición de la varilla. ¿Sí? Entonces, para evitar que esta losa se deforme, debo de colocar el acero de refuerzo. Y el acero de refuerzo no es otra cosa más que las varillas. Y estas varillas van a estar a una separación determinada de acuerdo al análisis
o al cálculo estructural previo elaborado. En este caso, me estoy basando en el reglamento. No estoy calculando nada, estoy proponiendo los mínimos que marca el reglamento. Y para este tablero de 3x4, ¿sí? Supuestamente el reglamento me dice que debo manejar diámetros del número 3 a cada 15 centímetros. ¿Sí? Y en este caso yo puedo manejarlos en ambos sentidos. Por el momento no me voy a meter mucho a la diferencia que hay entre 4 y 3, porque a lo mejor aquí sería a cada 15 y a lo mejor aquí sería a cada 13, o a lo mejor aquí a cada 20, ¿sí? Perdón, aquí a cada 15 y a lo mejor aquí a cada 20. Pero eso me lo determinaría el cálculo estructural. Por el momento no me interesa mucho eso. Lo que me interesa es cómo colocar el acero y cómo está viajando ese acero y en dónde tengo que hacer el cambio de posición de ese acero para tomar los esfuerzos que se están presentando, ¿sí? Y cómo estoy colocando esa varilla. Entonces, si estoy diciendo que son diámetros del número 3 a cada 15, significa que son varillas de 3/8 que vienen colocadas en este sentido a cada 15 y en este sentido a cada 15. ¿Sí? Pero voy a formar 2 capas. Entonces voy a manejar una varilla recta baja, ¿sí? Que viene de aquí a acá, y otra varilla recta baja que viene en el otro sentido. Si la voy a colocar a cada 15 y voy a colocar 2 capas, significa que voy a hacer una retícula o una cuadrícula de 30 por 30. Y esa va a ser mi primer cama de varillas o mi primer capa de varilla. Va a estar a 30 por 30 en ambos sentidos. Esa varilla debe tener un gancho en cada uno de los extremos. Ese gancho va a ser para que quede empotrado en el concreto y al momento en que esa varilla empiece a trabajar y tienda a deformarse, el gancho que tengo acá va a evitar que esa varilla, en teoría, se pueda recorrer. Para eso es el gancho que tenemos acá, para evitar que la varilla se pueda retirar fácilmente. ¿Sí? En teoría, se supone que esa varilla nosotros podríamos retirarla si no tuviera ese gancho. Pero, para evitar eso, la varilla tiene un corrugado. Eso es para que la varilla tenga adherencia y no suceda esto. Y que esa varilla o ese corrugado le ayude a trabajar a ese elemento para que quede empotrada en el concreto y no sea fácil de estirarse o de elongarse. Porque se supone que se cuelga el concreto o la losa porque la varilla cede. ¿Sí? La varilla es la que le permite que ese concreto baje. Si la varilla no le permite, ¿sí?, colgarse o elongarse, ese concreto permanece en esa posición. Entonces, por eso que calculamos el área de acero que necesitamos, la separación que debemos de trabajar. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, aquí solamente una pregunta. Sí. Para nuestra propuesta solo va a ser losa de entrepiso o también la de cubierta. No, también es la losa de cubierta. Ya les mandé, sí, ya les mandé la propuesta de losa de entrepiso. Les voy a mandar la de losa de cubierta porque se supone que es diferente. O sea, en este caso va a ser la misma, pero se deben de presentar las 2 losas. ¿Sí? Y les voy a mandar algunos detalles constructivos para que ustedes en eso se basen y empiecen a trabajar su propuesta estructural a base de losa maciza para su casa habitación. Recuerden que deben representar la losa de entrepiso y la losa de cubierta. Ya tienen por ahí la losa de entrepiso, falta la losa de cubierta. Entonces empiezan a trabajar la losa, o sea, ya empiezan a trabajar su